Ante el impacto que se ha dado dentro de las fronteras norte de México, les mostraré el impacto fronterizo del coronavirus, el cual es el COVID-19. Mi nombre es Joana Yasmín Partida Hernández y empezaré con la primera diapositiva. Dado algunas observaciones de algunos videos y autores muy importantes, nos mencionan que sería muy bueno que se fortalecieran estos procesos de monitoreo y supervisión de estrategias preventivas correspondientes, tanto también de las estancias de salud, tanto del Estado como el Estado de California. Dado a la frontera, nos mencionan que sería bueno que se fortalecieran esos mecanismos de coordinación y cooperación donde cruzan todos los días un gran flujo de personas que en algunos casos están con problemas de salud muy graves. Dado el cruce fronterizo de Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 ha provocado en la Semana Santa en el norte de México, sin la oleada de estadounidenses que cada año pues han cruzado la frontera para disfrutar de las playas durante estas fechas, y de mexicanos residentes de Estados Unidos que regresan a su país para visitar a sus familiares. Frente al riesgo de esta epidemia, aumentaron los contagios del coronavirus, que es producido la enfermedad del COVID-19. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el 20 de marzo cerrar fronteras común a los viajes de ocio y mantener abiertas para el comercio solamente y la asistencia sanitaria. Además, en lugares como la ciudad de Juárez, fronterizo con El Paso de Texas, se establecieron controles de temperatura a quienes cruzaran la aduana para detectar la enfermedad, que afecta a 500,000 de personas en Estados Unidos y cerca de 4,000 personas en México. Ante el COVID-19, la economía y la sociedad y la implementación de las políticas públicas se ve afectada ante la economía y las políticas públicas en México. Lo distinguiré ante 6 momentos muy importantes, 6 puntos que voy a desarrollar. El primero se ubica alrededor del 30 de marzo, cuando se tomó la decisión de emergencia sanitaria nacional, aun cuando la economía ya daba muestra de desaceleración. Había que mantener obviamente las actividades económicas hasta un punto en el que científicos decidieron iniciar las medidas de contención del virus. Me parece, como lo pongo aquí, con los datos publicados la decisión se tomó a tiempo para evitar mayores problemas económicos. En el segundo momento, también conocido como cuando se da, la fase 3 de la contingencia. En el crecimiento exponencial esperado entre el mes de abril y mayo, cuando el número de infecciones crece en forma alarmante, coincide con la caída de la economía de las políticas públicas, representadas por las flechas que empujan hacia arriba. Deben evitar el colapso económico, resistiendo hasta llegar al punto máximo del número de infección. Vamos al momento 3, en donde se dobla la curva. Las políticas públicas deben diseñarse para incentivar las actividades económicas, obviamente buscando retomar el crecimiento económico. Esto corresponde al momento 4, en donde el éxito de las políticas públicas se debe notar cuando la economía alcance los mismos niveles que cuando inició la crisis. Llegamos al momento 5, donde para México y retoma el nivel de crecimiento cero del PIB, donde retomaría esto, ¿no?
Pero para Quintana Roo el reto sería mucho más alto, alrededor de 5%, y reto nada fácil de lograr. Obviamente que las políticas públicas no deberían detenerse al llegar al punto en el que se ubica poco antes de la declaración de la emergencia nacional, es decir, cero crecimiento del PIB. Debería apostar a un crecimiento fuerte después de superar la pandemia. Ante el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México, llegamos al punto en el que el 20 de marzo, en respuesta a la creciente preocupación por la pandemia del COVID-19, los gobiernos de los Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para la suspensión temporal del tráfico no esencial en su frontera compartida. Las autoridades citaron a una norma de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que exigía al Departamento de Seguridad Interior que suspende la introducción de todas las personas que buscan ingresar a los Estados Unidos sin la documentación de viaje adecuada. La suspensión parcial estará en un lugar durante 30 días y luego será revisada. Esto obviamente que después de los 30 días se ha visto más afectado la situación del COVID-19. Ante la impresión en un contexto económico mundial del COVID-19, obviamente, la pandemia del COVID representa una perturbación sin precedentes de la economía y del mercado mundial, ya que provoca contracción de la producción y el consumo de todo el mundo. Aquí, derivado del director general Roberto Acevedo, nos mencionó que las cifras son malas, muy malas. Se prevé que el comercio mundial de mercancías se desplomó entre el 13% y un 32% en este año, debido a la pandemia del COVID-19. Los economistas de la OMC creen que es probable que el descenso supere la caída del comercio provocado por la crisis financiera mundial, que fue desde el 2008 al 2019, al 2009, perdón. Quiero mencionarle algunos puntos muy importantes de esta caída del comercio mundial. Como primero, pues el comercio mundial de mercancías experimentó un descenso entre el 13% y 32% de este año debido a la pandemia. Se prevé una recuperación del comercio en el 2021, pero dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas en materia de política. Casi todas las regiones sufrirán en el 2020 disminuciones de 2 dígitos del volumen del comercio, y las exportaciones se verán especialmente afectadas en América del Norte y Asia. Es probable que la caída del comercio sea más pronunciada en sectores caracterizados por la complejidad de las cadenas de valor, sobre todo en los casos de productos eléctricos y de la industria automóvil. Y por último, pues el comercio de servicios bien podría ser el más directamente afectado por el COVID-19 debido a la imposición de restricciones al transporte y a los viajes. Dada la impresión de un contexto económico, político y social ante el problema del COVID-19, económicamente, pues el desempeño actual del país se tornó poco favorable para encarar los efectos que provocó la epidemia del coronavirus, por la fragilidad en el dinamismo productivo recién, por la limitada capacidad de respuestas que tendrá
que tienen las políticas fiscales para soportar los desequilibrios derivados de la desaceleración y de las incertidumbres en los mercados de bienes y servicios. Esta situación se verá aún más afectada si se confirman las respectivas negativas en el crecimiento de la economía mundial, en particular la de los Estados Unidos. Como punto político, pues otro factor es la desigualdad en el acceso de los derechos sociales, de los cuales interesa destacar aquellos que tienen relación directa con las condiciones sanitarias en las cuales se enfrentará la contingencia. Del Coneval 2018 nos dice que el 20.2 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. 24.7 millones no cuentan con servicios básicos en su vivienda y 13.8 millones no tienen condiciones mínimas de calidad y espacio. 25.5 millones, de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y adecuada. Esto nos dice que no están tomando las medidas adecuadas políticamente ante la sociedad. Como socialmente, las condiciones de marginalidad de la población que habita en viviendas con escasez de bienes y servicios públicos como agua potable, drenaje, alcantarillado, o que vive en condiciones de asentamiento y o en zonas distantes a los servicios públicos de salud, se vuelven factores sociales que facilitan la propagación no solo del coronavirus, sino de diversas enfermedades en la cual la saturación y el estado de los servicios públicos para el transporte de pasajeros a nivel urbano puede representar un foco de propagación importante. Si los recursos presupuestales, el personal y las acciones de mantenimiento no garantizan la higiene necesaria para los usuarios, el coronavirus se verá un foco realmente que esté afectando en un punto muy importante del mundo. A manera de mi conclusión, obviamente el coronavirus es el reto más grande para todo el sistema de salud del mundo y será especialmente difícil para los países latinoamericanos. Nos puede desbordar, obviamente. Eficientemente, la región va a afrontar la crisis del coronavirus con indudables ventajas de medios humanos, materiales, infraestructura, escasez de recursos, sobre todo financieros, pero también con algunos puntos a su favor. Ante las posibles crisis que se avecinan, América Latina tiene que hacer valer, obviamente, su principal ventaja comparativa para compensar sus debilidades estructurales. Y esa principalmente ventaja comparativa junto a unas áreas rurales que seguramente por su aislamiento pues quedarán al margen de la expansión del virus. Es el tiempo el que posee gracias a que la región ha llegado con retraso al COVID-19 y las administraciones públicas conocen pues cuáles han sido los aciertos, ¿no?, de China, Corea del Sur y los errores de la Unión Europea y Estados Unidos a la hora de afrontar el reto sanitario. Todo indica que, salvo a excepciones, la mayoría de los países han tomado decisiones más drásticas y de formas más aceleradas que la Unión Europea y Estados Unidos. Esto resulta clave de cara a ralentizar la expansión del coronavirus y así ganar tiempo para evitar el colapso de unos servicios sanitarios que presenten graves ineficiencias, aunque no nos garanticen el éxito total, ¿no?
Aquí están algunas de mis referencias. Muchas gracias por escuchar.